A las 2:47 am, el mensaje de mi esposo iluminó mi teléfono. «Estoy en casa de Claire. Recógeme o se acabó», le dije. Entonces, se acabó. Un minuto después, reenvié su ubicación al esposo de Claire. Para la mañana, mi ex estaba en mi puerta, llorando, desesperado y sin hogar. Fue entonces cuando me di cuenta de que la paz sabe mejor que la venganza. «Tu esposo está en mi casa con mi esposa». La voz de Ryan Fitzgerald llegó a través de mi teléfono a las 2:48 am, exactamente un minuto después de que reenviara la ubicación de Sean. Esperaba que Sean llamara para rogarme y explicar por qué había enviado ese ultimátum desde la casa de Claire. En su lugar, recibí a Ryan llamando desde el aeropuerto internacional de Dubái, su voz firme a pesar de lo que acababa de revelar. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó. «Unos 60 segundos más que tú», respondí, mirando el mensaje de Sean aún brillando en mi pantalla. «Recógeme o se acabó». Ambos sabíamos que ya había terminado hace meses. Esto solo era la notificación oficial. Lo extraño era que, 3 semanas antes, había estado sentado junto a Sean en la mesa del comedor de mi madre, aún pretendiendo que teníamos algo que valiera la pena salvar. Esa cena del domingo me persigue ahora, no por lo que sucedió, sino por lo difícil que era seguir sin ver lo obvio. Mi madre, Dorothy, había preparado su famoso roast de carne, el que solo hacía para ocasiones especiales, y no dejaba de hablar sobre lo perfectos que éramos Sean y yo juntos. 4 años el próximo mes, dijo, levantando su copa de vino. «Ustedes dos restauran mi fe en el matrimonio». Sean apretó mi mano debajo de la mesa, su palma húmeda con lo que ahora sé que era culpa. Su teléfono vibraba cada pocos minutos, y cada vez miraba la pantalla. Escribía una respuesta rápida con la mano libre, y luego volvía a cortar la carne como si nada lo sacara de allí. Pero vi cómo sus hombros se tensaban con cada mensaje, cómo su risa a las historias de pesca de mi hermano Tom llegaba a un latido demasiado tarde, forzada y vacía. Antes de continuar con esta historia de traición y liberación definitiva, si crees que las mujeres merecen algo mejor que los ultimátums a las 2:47 am de maridos infieles, por favor considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que estas historias importantes lleguen a otras personas que las necesiten. Esa mañana encontré el recibo mientras hacía la lavandería. Mo y Shandon, 1743, comprados a las 11:47 p.m. del martes anterior. Él me dijo que estaba lidiando con una caída del servidor en la oficina esa noche. El papel estaba arrugado de haber sido metido rápidamente en su bolsillo de chaqueta, como una evidencia oculta apresuradamente. Estuve de pie en nuestra habitación, sosteniéndolo, sintiendo que algo fundamental cambiaba en mi pecho. No era el dolor del corazón, no aún, solo el frío reconocimiento de que había estado ciegamente indiferente. Metí el recibo en mi bolso y no dije nada durante la cena. Lo vi desempeñar el papel de esposo devoto mientras mi familia lo aceptaba sin cuestionarlo. Volvió a llenar mi copa de vino sin que se lo pidiera. Contó la historia de cómo nos conocimos en aquella inauguración de galería hace 5 años. Su mano sobre mi hombro mientras describía cómo se enamoró de mí instantáneamente. Mi madre sonrió ampliamente. Mi padre asintió con aprobación. La esposa de Tom, Jennifer, no dejaba de decir que éramos una pareja ideal. La ironía no me pasó desapercibida. Todos veían lo que querían ver, tal como yo había estado haciendo durante meses. Las rutinas matutinas se habían convertido en las representaciones más reveladoras. Sean aún preparaba café para ambos, pero ahora giraba su cuerpo para leer los mensajes. El teléfono se inclinaba para que no pudiera ver la pantalla. Nuestros besos de despedida se habían reducido a breves roces de labios tan rápidos que apenas registraban como contacto. Él había comenzado a ducharse por la noche en lugar de por la mañana, llenando nuestro apartamento con un perfume que parecía demasiado intencional para dormir. «Gran presentación mañana», decía, ya dirigiéndose al baño a las 10 p.m. con su teléfono en mano. Yo me acostaba en la cama, escuchando el agua correr más tiempo del que cualquier ducha necesitaba, preguntándome si estaba enviándole mensajes desde detrás de la puerta cerrada. El olor de su gel de baño salía flotando, algo nuevo que había comprado, más fuerte y caro que su marca habitual. Todo sobre él se estaba volviendo más agudo, más caro, más cuidadosamente curado. No es para mí. El picnic de verano de la empresa había sido el momento en que debía haberlo sabido. 2 meses antes de ese mensaje de las 2:47 am,
Nos habíamos reunido todos en Green Lake Park para jugar voleibol y hacer una parrillada. Ryan Fitzgerald había presentado a su esposa Claire con tanto orgullo, con su brazo alrededor de su cintura, llamándola mi media naranja sin ironía. Ella apenas me miró cuando nos estrechamos las manos, su sonrisa demasiado brillante, demasiado breve. Pero cuando Sean contó su historia sobre la cuenta de Peterson, la que supuestamente había estado trabajando hasta tarde, Claire rió como si fuera lo más gracioso que había oído. Su mano aterrizó en su brazo y se quedó allí mientras señalaba la mesa de postres. Un gesto tan pequeño, pero tan íntimo de una manera que me hizo el estómago un nudo. Más tarde, durante el voleibol, los vi compartir una mirada a través de la red. No una mirada fugaz, sino una mirada. De esas que llevan conversaciones enteras, secretos, promesas. Sean falló el balón porque estaba mirándola, y todos rieron excepto yo. Me quedé allí bajo el sol de julio, sudando a través de mi vestido de verano, entendiendo finalmente por qué había estado tan ansioso por asistir a un picnic de la empresa, que usualmente se quejaba de. Ese fue el día en que comencé a prestar atención en lugar de mirar hacia otro lado. Comencé a anotar el cargo por membresía al gimnasio en nuestra tarjeta de crédito, no el gimnasio a 3 cuadras de nuestro departamento, sino uno en Fremont, cerca del vecindario de Claire. Comencé a seguir cómo cada emergencia con la cuenta de Peterson coincidía con el itinerario de viaje de Ryan. La noche del jueves antes de esa cena del domingo en casa de mi madre, Sean había llamado a las 7 p.m. para decirme que llegaría tarde otra vez. Su voz tenía esa calma forzada que trataba demasiado de sonar normal. Peterson está siendo difícil con los informes trimestrales, dijo. No me esperes despierta. Yo me quedé en nuestra cocina, sosteniendo la lasaña que le había hecho, su favorita, con la salsa casera que me había llevado 3 horas preparar, y dije, está bien. Eso fue todo. Solo está bien. ¿Qué más se podía decir? Comí sola en nuestra pequeña mesa de comedor, desplazándome por sus redes sociales, descubriendo que había dado me gusta a todas las publicaciones de Claire en el último mes. Selfies en la playa, fotos de café por la mañana, citas inspiradoras sobre seguir el corazón y que la vida es demasiado corta para arrepentirse. Cada emoji de corazón que había dejado en sus publicaciones sentía como una pequeña traición, un rastro de migas de pan que llevaba a una conclusión inevitable. Cuando Ryan me llamó a las 2:48 a.m., desde el Aeropuerto Internacional de Dubái, su voz sorprendentemente tranquila, me di cuenta de que ambos habíamos estado viendo disolverse nuestros matrimonios desde continentes diferentes. Él desde habitaciones de hotel en Medio Oriente, yo desde nuestra cama medio vacía en Seattle. Acabo de comprar un boleto para regresar a casa, dijo después de nuestro intercambio inicial. He estado recolectando evidencia durante semanas. Madison, mi hermana, ha estado enviándome capturas de pantalla de las historias de Instagram de Claire, pero necesitaba pruebas concretas, y acabo de dártelas, dije, mi voz firme en la oscuridad de nuestro departamento. Cristina, dijo Ryan, y escuché el peso de lo que venía a continuación. Gracias por no dejarme ser el tonto más tiempo del necesario. Terminamos la llamada sin despedirnos. 2 extraños unidos por la misma traición, a punto de navegar entre los escombros que nuestros esposos habían creado mientras nosotros intentábamos salvar matrimonios que ya estaban muertos. Me quedé allí en la oscuridad, el ultimátum de Sean aún brillando en mi pantalla, y me di cuenta de que este momento se había estado construyendo durante meses. Cada recibo, cada pantalla de teléfono cambiada, cada ducha a altas horas de la noche nos había llevado hasta aquí. A las 2:47 a.m. de un miércoles cualquiera, cuando la fachada finalmente terminó y la verdad reclamó lo que le correspondía. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito llegó el lunes siguiente, como siempre, metido entre los folletos del supermercado y una factura de agua. Casi lo pasó por alto. Lo habría pasado por alto si no hubiera estado buscando respuestas después de la llamada de Ryan. Mis manos estaban firmes al abrir el sobre, pero lo que encontré dentro me hizo temblar. Membresía mensual al gimnasio Fitcore. 180 $. La dirección estaba en Fremont, nada cerca de nuestro departamento y nuestra reina, pero exactamente a 3 cuadras de la casa colonial de Claire en Maple Avenue. Sean llegó a casa esa tarde con una energía renovada, su camisa de vestir ajustada a él de nuevas maneras. Sus hombros se habían ensanchado, su cintura se había afinado. Noté los cambios, pero los atribuí al estrés, tal vez reduciendo la cerveza.
Ahora entendía las alarmas a las 5 a.m., la bolsa de gimnasio que vivía en su coche, los batidos de proteínas apareciendo en nuestro refrigerador. Tal vez deberíamos empezar a hacer ejercicio juntos, dije casualmente, doblando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y dejándolo sobre la encimera donde él lo vería. Hay un nuevo lugar en Pine Street que está haciendo una oferta especial para parejas. Él estaba lavando una manzana en el fregadero, dándome la espalda. Sus hombros se tensaron. En realidad, prefiero hacer ejercicio solo. Es mi momento de pensar. Ya sabes, antes de que el día se ponga loco, ¿verdad? Dije. Pero Fremont está bastante lejos para ser tu momento de pensar. Sin embargo, la manzana dejó de moverse bajo el agua. Apagó el grifo lentamente, deliberadamente, y luego se giró para mirarme. Está cerca de la oficina. Voy a veces antes de trabajar. Su oficina estaba en el centro, nada cerca de Fremont. Ambos lo sabíamos. Aún así, mordió la manzana, el crujido demasiado fuerte en nuestra cocina silenciosa, y caminó pastándome hacia la sala de estar. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito permaneció sobre la encimera, intacto, sin ser desafiado, una mentira que ninguno de los dos abordaría directamente. 2 semanas después, la boda de mi hermana Linda llegó como una prueba que estaba destinada a fallar. La invitación había estado en nuestra nevera durante meses. El Fairmont Hotel en el centro, un evento de gala. Compré un vestido nuevo, azul marino con cuentas sutiles. Sean había prometido que haríamos de ello un fin de semana. Tal vez quedarnos en el hotel, desayunar al día siguiente como solíamos hacerlo cuando salíamos. Sobre el hotel, dijo esa mañana, ajustándose la corbata frente al espejo de nuestro dormitorio. Comprobé las tarifas. Son 300 por noche. Probablemente deberíamos irnos a casa después. La boda de Linda es única, dije, ya sabiendo hacia dónde iba esto. Nos quedaremos para la ceremonia y la cena, pero tengo esa reunión temprano el lunes. Necesito prepararme el domingo. Su reflejo no se encontraba con mis ojos. En la recepción, observé a Linda y su nuevo esposo, Michael, bailar su primera canción. Sean estaba a mi lado, su mano en mi espalda baja de esa manera performativa que había perfeccionado. Mi prima Beth se acercó durante el curso de la ensalada, su voz suave con una preocupación que no quería reconocer. ¿Todo bien contigo también?, preguntó mientras Sean estaba en la barra. Él parece distraído. El trabajo ha sido exigente, dije, la excusa automática ya. Ella asintió, pero sus ojos decían que no se lo creía. Si alguna vez necesitas hablar. Sean regresó con nuestras bebidas justo cuando llegaba el plato principal. Su teléfono vibró, miró la pantalla, frunció el ceño. Luego se levantó. Necesito atender esto. Peterson está teniendo otra crisis. Caminó hacia el vestíbulo, el teléfono ya pegado a su oído. Lo observé irse, notando cómo se pasaba la mano por el cabello mientras hablaba. Un gesto que solo hacía cuando estaba nervioso. Pasaron 10 minutos. 15. Nuestra comida se enfrió. Cuando regresó, su cabello estaba un poco despeinado, su camisa por fuera de un lado. ¿Está bien, Peterson?, pregunté. Sí, solo necesitaba repasar algunos números. Se sentó inmediatamente, revisando su teléfono de nuevo. 2 veces más durante la recepción, salió a atender llamadas urgentes. Cada vez regresaba con algún pequeño detalle fuera de lugar. Su cuello de camisa ajustado de manera diferente. Un leve olor a perfume que no era el mío. Su anillo de bodas giraba ligeramente en su dedo, como si lo hubiera quitado y puesto apresuradamente. Durante el lanzamiento del ramo de Linda, mientras todas las mujeres solteras se reunían en la pista de baile, Beth se quedó a mi lado en nuestra mesa. Sean ha estado fuera un buen rato, observó. Había salido para su tercera llamada hace 20 minutos. A través de las ventanas del salón, pude verlo en el vestíbulo, caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono, gesticulando con la mano libre, no los movimientos de alguien discutiendo hojas de cálculo. Cristina, dijo Beth suavemente, mereces algo mejor que esto. Quería decirle que estaba equivocada, que no entendía la presión que Sean tenía, que el trabajo realmente estaba exigiendo mucho, pero las palabras no salían. En su lugar, observé a mi esposo a través del vidrio, preguntándome quién estaba al otro lado de esa llamada. ¿Quién valía la pena perderse la boda de mi hermana por ella? El jueves siguiente, el club de lectura terminó temprano. Habíamos leído un thriller sobre una mujer que descubre la doble vida de su esposo, y la discusión había sido incómodamente directa, con demasiadas miradas comprensivas en mi dirección. Me fui temprano, alegando un dolor de cabeza, y manejé en silencio. Las ventanas de nuestro departamento brillaban cuando llegué, lo cual era extraño ya que Sean
Había enviado un mensaje más temprano diciendo que estaría trabajando hasta tarde nuevamente. Subí las escaleras en silencio, mi llave deslizándose en la cerradura sin hacer ruido. La puerta se abrió para revelar a Sean en el sofá con su computadora portátil, haciendo una videollamada con alguien. La pantalla estaba de espaldas a mí, pero pude escuchar la risa de una mujer, brillante, familiar. En el momento en que me vio, cerró la computadora tan fuerte que pensé que podría haber roto la pantalla. «¿Ya llegaste?», dijo, levantándose demasiado rápido. El club de lectura terminó temprano. Dejé mi bolso, notando cosas que había pasado por alto en mi prisa por entrar. 2 copas de vino en la mesa de café, aunque una había sido movida apresuradamente detrás de una pila de revistas. Una vela encendida en la repisa de la chimenea, no una de las nuestras. Algo caro que olía a jazmín y vainilla. Los cojines del sofá reordenados, creando un espacio más acogedor que nuestro arreglo habitual. «¿Con quién hablabas?» «Con Derek», dijo sin vacilar. «Está planeando algo para tu cumpleaños. Quería mi opinión sobre los restaurantes». Mi cumpleaños estaba a 4 meses de distancia. Derek nunca había planeado nada para él en los 5 años que nos conocíamos, pero la explicación de Sean salió apresuradamente. Las palabras se atropellaban unas a otras sobre fiestas sorpresa, mantener secretos y querer hacerlo especial este año. La vela parpadeaba entre nosotros, su aroma desconocido llenando nuestro apartamento. Caminé hacia la cocina, notando la botella de vino sobre la encimera, un pinot noir que no teníamos esta mañana, 2 copas usadas, una enjuagada apresuradamente y colocada en el escurridor. «Derek bebe cerveza», dije en voz baja. «Él está tratando de ser más sofisticado», respondió Sean, pero su voz se había vuelto plana. A la mañana siguiente, encontré la vela en la basura de nuestro baño, envuelta en periódico como una evidencia que se desechaba. Las copas de vino estaban en el lavaplatos. Funcionaron durante la noche, como si eso pudiera lavar lo que hubiera sucedido en nuestra casa mientras yo discutía traiciones ficticias en el club de lectura. 3 días después, llegó la fiesta de despedida de Ryan en la oficina. Claire la organizó, por supuesto, imprimiendo fotos de los diversos éxitos de Ryan en proyectos, y organizando el catering de su restaurante tailandés favorito. Llevaba un vestido negro que parecía demasiado formal para una fiesta de oficina, su maquillaje perfecto, a pesar de las lágrimas que seguía secándose con pañuelos. 6 meses, dijo a la multitud reunida, su voz quebrada. 6 meses enteros sin él. Ryan estaba a su lado, su brazo alrededor de su cintura, luciendo incómodo con su demostración dramática. Cuando cruzó su mirada con la mía a través de la sala de conferencias, algo pasó entre nosotros. Tal vez un reconocimiento de las representaciones que ambos estábamos presenciando. Cuando la gente empezó a mezclarse, Ryan se acercó a mí cerca de la estación de café. «Cristina, quería preguntarte algo». Sacó su teléfono, agregando mi número a sus contactos. «¿Te importaría chequear a Claire de vez en cuando? Sé que dice que estará bien, pero 6 meses son mucho tiempo». Detrás de él, vi a Sean colocar su mano sobre el hombro de Claire, inclinándose para susurrarle algo que la hizo reír a través de sus lágrimas. «Por supuesto», le dije a Ryan, guardando su número en mi teléfono. «Estaré pendiente de las cosas». La temperatura había bajado a 38 grados cuando llegué a la entrada de la casa de mis padres en Acción de Gracias, 3 meses después de la partida de Ryan. La casa brillaba cálida contra la oscuridad de noviembre, las ventanas empañadas por el calor de la cocina. Me quedé un momento en el coche, revisando mi teléfono una vez más. El último mensaje de Sean de hacía 2 horas, llegando tarde. «Comienza sin mí». Mi madre, Dorothy, había preparado el comedor para 8 personas. La buena vajilla. Las servilletas de tela dobladas en forma de cisnes. Los candelabros de plata de su abuela pulidos hasta brillar. Había estado cocinando desde el amanecer. El pavo. Una obra maestra dorada rodeada de cada acompañamiento que nuestra familia había amado. Tom y Jennifer ya estaban allí con sus gemelos. Mi padre Harold, sentado en su sillón reclinable viendo fútbol, con la casa llena de los sonidos de unas vacaciones familiares normales. «¿Dónde está Sean?», preguntó mi madre, no por primera vez, mientras me entregaba la cazuela de judías verdes para ponerla en la mesa. «Estará aquí pronto». «Emergencia de trabajo». La mentira salió tan fácil ahora. A las 6:00 p.m. No pudimos esperar más. Los gemelos se estaban inquietando y el pavo comenzaba a secarse a pesar de la cuidadosa cobertura con papel de aluminio que había hecho mi madre. Nos sentamos, la silla vacía de Sean, gritando su ausencia. Mi padre dijo: «Grace,
su voz cargada con ese tono de decepción que había perfeccionado durante mis años de adolescencia. A las 7:15 mi teléfono vibró. El coche de Claire se rompió, ayudándola a llegar a un mecánico. No me esperes despierta. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Claro, el coche de Claire en acción de gracias. Cuando todos los mecánicos en Seattle estaban cerrados y Ryan estaba a miles de millas de distancia en Dubái, la mesa se quedó en silencio. Todos fingiendo concentrarse en sus platos mientras robaban, miradas a la silla vacía de Sean. ¿Está todo bien, querida? La mano de mi madre cubrió la mía, su toque suave, pero sus ojos afilados con preocupación. Sean está ayudando a un compañero de trabajo con problemas en el coche, dije, cortando mi pavo en pedazos cada vez más pequeños. Mi padre dejó el tenedor con deliberada precisión. El sonido resonó en el silencio. No dijo nada. No hacía falta. Harold Brennan había estado casado con mi madre durante 37 años. Nunca había faltado a una cena familiar por la crisis de otra persona. A las 8:00 p.m., mi madre estaba envolviendo las sobras en papel de aluminio, creando paquetes cuidadosos etiquetados con cinta adhesiva. Para Sean, dijo, aunque ambos sabíamos que él no las comería. Me presionó un recipiente con relleno en las manos. Luego me llevó a la cocina mientras los demás veían fútbol. El matrimonio es un trabajo duro, querida, susurró, sus manos ocupadas lavando platos que no necesitaban ser lavados. Pero no debería ser tan difícil. El trayecto a casa pareció interminable. Cada luz roja me daba demasiado tiempo para pensar en dónde estaba realmente Sean, qué estaba haciendo en realidad. Nuestro departamento estaba oscuro cuando llegué, frío de esa manera particular. Eso significaba que nadie había estado en casa todo el día. Puse las sobras en nuestro refrigerador, aún etiquetadas con la cuidadosa letra de mi madre, y me fui a la cama sola. Sean llegó a casa a la 1:00 a.m. Deslizándose en la cama con olor a vino y el perfume de otra persona, su respiración deliberadamente constante, como si pudiera engañarme para pensar que se había quedado dormido inmediatamente. El siguiente martes, me senté en la sala de examen de la doctora Martínez, con la lectura de mi presión arterial más alta de lo que debería ser para una mujer de 32 años. Ella había sido mi doctora durante 6 años. Me había visto a través de un aborto espontáneo. Sean y yo ya no hablábamos de eso. Conocía los patrones de mi cuerpo mejor que yo. El medicamento para la ansiedad no parece estar funcionando, le dije. Mis manos se retorcían en mi regazo. No puedo dormir. Mi corazón late rápidamente al azar. Siento que estoy esperando que pase algo terrible. La doctora Martínez dejó su tableta. Sus ojos marrones me estudiaron con esa combinación médica particular de evaluación clínica y preocupación humana. Cristina, ¿está todo bien en casa? La pregunta desbloqueó algo que había estado guardando tan fuertemente que se había calcificado en mi pecho. Las palabras salieron a borbotones. Las noches largas, la membresía al gimnasio en Fremont, los recibos de cenas que no comí, la forma en que Sean ahora me miraba a través de mí en lugar de mirarme. Hablé de encontrar copas de vino para 2 cuando yo no estaba, de las lágrimas de Claire en la fiesta de despedida de Ryan, de la cena de acción de gracias con una silla vacía. La doctora Martínez me dio pañuelos que no había notado que necesitaba. Luego se recostó en su silla. Lo que describes suena como ansiedad situacional causada por el estrés constante. Puedo aumentar tu medicación, pero Cristina, la medicación no puede arreglar una relación que te está causando daño. Escribió 2 recetas. Una para una dosis más alta de medicación para la ansiedad, otra para una terapeuta llamada doctora Sarah Chin. Luego abrió un cajón y me dio varios folletos. Reconociendo el abuso emocional, el gaslighting en las relaciones, cuando el amor duele. No estoy diciendo que esto sea lo que está pasando, dijo con cuidado. Pero la educación nunca es dañina. Y Cristina, cuidar de tu salud mental no es admitir un fracaso, es elegir sobrevivir. Me fui con una bolsa de papel llena de recursos que me avergonzaba leer en el estacionamiento. La referencia para la terapia permaneció en mi bolso durante una semana, antes de que finalmente hiciera la llamada. La siguiente interrupción a mi cuidadosa negación vino de Madison Fitzgerald, la hermana de Ryan. Llamó a mi línea de trabajo una tarde de miércoles, su voz cautelosa, como alguien que se acerca a un animal asustado. Cristina, espero no estar invadiendo tu espacio, pero necesito contarte algo. Mi estómago se hundió. ¿Está Ryan bien? Ryan está bien. Es sobre Clara y tu esposo. La oficina de repente se sintió demasiado pequeña. Las paredes presionando hacia mí. Podía escuchar a mis compañeros teclear.
viviendo sus vidas normales, mientras la mía se deslizaba fuera de su eje. ¿Qué pasa con ellos? Claire tiene una cuenta privada de Instagram. Ella piensa que no la sigo, pero lo hago con un nombre falso. Ha estado publicando cosas, fotos que sugieren... Dios, no sé cómo decir esto. Solo dilo, Madison. Hay fotos de ellos juntos. Leyendas sobre encontrar la felicidad en lugares inesperados. Y cuando lo sabes, lo sabes. Tomé capturas de pantalla. Puedo enviártelas si quieres. O podríamos encontrarnos para un café. Y no. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Quiero decir gracias, pero no puedo. Aún no. Madison se quedó en silencio por un momento. Entiendo. Pero Cristina, no estás loca. Lo que sospechas es real. Y cuando estés lista para ver la prueba, estaré aquí. Después de que colgó, me quedé sentada en mi escritorio mirando la pantalla de mi computadora sin verla. Janet de contabilidad pasó para dejarme algunos informes y me encontró así, congelada. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó, y algo en su tono sugería que ya sabía la respuesta. Cuando llegó la fiesta navideña de la empresa 2 semanas después, ya había dejado de pretender, incluso conmigo misma. El lugar era hermoso, el salón del Fairmont decorado en oro y plata, un cuarteto de jazz tocando estándares, un bar abierto al que Sean visitaba con creciente frecuencia. Llevaba un vestido rojo que había comprado específicamente para recordarle que existía, pero él apenas me miró cuando salí del baño en casa. Llegamos por separado. Él había ido directo del trabajo mientras yo fui a casa a cambiarme. Cuando entré, los vi de inmediato. Sean y Claire junto a la mesa de postres, su mano en su pecho, riendo por algo que él le había susurrado al oído. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Durante el discurso del CEO sobre los valores y la integridad de la empresa, los vi acercarse el uno al otro como imanes. Cuando empezó el baile, estuvieron en la pista para cada canción lenta, su mano demasiado baja en su espalda, su rostro enterrado en su hombro. Nuestros compañeros de trabajo fingían no notar, pero yo capté las miradas, las conversaciones susurradas detrás de las manos. Janet apareció en mi codo durante la manera en que te ves esta noche, presionándome un gin tonic en la mano. Mi Uber llega en 20 minutos. Puedes compartirlo si quieres. Vi a mi esposo balancearse con otra mujer al ritmo de una canción a la que habíamos bailado en nuestra boda. Los ojos de Claire estaban cerrados, una pequeña sonrisa en sus labios. El anillo de bodas de Sean captó la luz mientras su mano subía por su espalda. El anillo de oro, puesto en su dedo con tanta esperanza, ahora solo era metal decorativo, sin sentido. Haz que sean 15 minutos, le dije a Janet. Mientras esperábamos afuera para el coche, el aire de diciembre lo suficientemente frío como para cortar. Janet apretó mi hombro. «Sabes, toda la oficina lo sabe, ¿verdad? Todos nos hemos estado preguntando cuándo finalmente terminarías con su basura». Pensé en los folletos de la doctora Martínez, en la oferta de Madison de las capturas de pantalla, en los cuidadosos restos de comida de mi madre, y en el silencio decepcionado de mi padre, en la silla vacía en Acción de Gracias y en la cama fría a la que regresé esa noche. El lento desenredo casi estaba completo. Pronto no quedaría nada que desenredar. El Uber me dejó en casa esa noche después de la fiesta de Navidad y supe que algo fundamental había cambiado. No roto, desplazado, como placas tectónicas realineándose antes de un terremoto. Me quedé en nuestro apartamento oscuro, aún con mi vestido rojo que Sean no había notado, y tomé una decisión. Si mi matrimonio iba a terminar, sería bajo mis propios términos. La oficina de Victoria Lawson ocupaba el piso 17 de una torre de vidrio en el centro. Todo con líneas limpias y colores apagados que sugerían eficiencia cara. La había encontrado gracias a la recomendación de un compañero de trabajo, susurrada durante el almuerzo con el tipo de tono cuidadoso que la gente usa cuando habla sobre tratamientos para el cáncer. El miércoles después de Navidad, me senté frente a su escritorio de caoba, observándola tomar notas con una letra tan precisa que parecía impresa. «Cuéntame todo», dijo con las gafas de lectura sobre la nariz, el bolígrafo suspendido sobre una libreta legal. Así lo hice. La membresía del gimnasio en Fremont, las vacaciones perdidas, las maletas de una noche empacadas para reuniones tarde, la fiesta de Navidad en la que bailaron nuestra canción de bodas. La expresión de Victoria nunca cambió, pero sus notas llenaban página tras página, ocasionalmente puntuadas por pequeños sonidos de reconocimiento. «¿Has estado documentando las cosas?», preguntó cuando terminé. Saqué mi teléfono mostrándole la carpeta que había creado, capturas de pantalla de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, fotos de recibos, mensajes de texto con marcas de hora,
una hoja de cálculo que rastreaba las emergencias laborales de Sean contra el itinerario de viaje de Ryan. Coincidían con una precisión inquietante. Victoria dejó el bolígrafo y me miró directamente. «Cristina, has sido inteligente, más inteligente que la mayoría de los clientes que pasan por esa puerta. La documentación ayudará, pero necesitamos protegerte financieramente antes de que él sepa lo que viene». Explicó las leyes de divorcio de Washington con una claridad que hacía simples las cosas complejas: propiedad compartida, manutención conyugal, el contrato de arrendamiento del apartamento, que afortunadamente solo llevaba mi nombre. Una decisión que tomé antes del matrimonio, cuando mi crédito era mejor que el de Sean. «Puedes legalmente quitarlo del contrato de arrendamiento con 30 días de preaviso», dijo, deslizándome un formulario sobre el escritorio. «Te sugiero que lo hagas en silencio. Preséntalo directamente a la empresa de gestión de propiedades. No se lo digas hasta que estés lista para que lo sepa». Me dio una lista de tareas, cada una un pequeño acto de revolución. Abrir mi propia cuenta bancaria, asegurar los documentos importantes, cambiar las contraseñas de todo, instalar cámaras de seguridad para mi seguridad, dijo con una mirada que lo decía todo. Washington es un estado de consentimiento de 2 partes para grabaciones de audio, pero el video en tu propia casa es perfectamente legal. Salí de su oficina con una carpeta llena de información y algo que no había sentido en meses. Control, el viaje en ascensor hacia abajo se sintió como un descenso a la batalla, pero finalmente estaba armada. A la mañana siguiente, entré en Chase Bank, no nuestro habitual Bank of America, donde Sean podría conocer a los cajeros. La sucursal en Ballard estaba lo suficientemente alejada de nuestras rutas habituales como para no encontrarme con nadie conocido. La especialista en cuentas nuevas, una joven llamada Amy con ojos amables y profesionalismo discreto, no preguntó por qué necesitaba una cuenta individual cuando mencioné que estaba casada. «Vemos esto bastante seguido», dijo en voz baja, sus dedos volando sobre el teclado. «¿Te gustaría recibir los estados de cuenta en formato electrónico?» «Sí, todo electrónico». Me ayudó a transferir exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos. $11,200 que representaban años de un presupuesto cuidadoso. Fondos para vacaciones que nunca usaríamos. El comienzo de un pago inicial para una casa que nunca compraría con Sean. La tarjeta de débito llegaría en 7 a 10 días hábiles a mi dirección de oficina. Los cheques que nunca usaría los metí en mi bolso como evidencia de un crimen que estaba a punto de cometer. Al salir de Chase, sentí mi teléfono vibrar. Sean preguntando qué había para cenar. Respondí con un mensaje. «Trabajando hasta tarde esta noche. Hazte algo». La mentira salió fácilmente. Probablemente porque había aprendido de los mejores. Paré en un pequeño café en Ballard, pidiendo té de manzanilla con las manos que temblaban ligeramente mientras entregaba mi nueva tarjeta de débito por primera vez. La transacción fue aprobada. Algo tan pequeño, pero se sintió como el primer respiro después de estar bajo el agua. Las cámaras de seguridad llegaron 2 días después, durante el entrenamiento matutino de Sean en Fremont. El paquete era más pesado de lo esperado. 4 cámaras, un hub central, cables que necesitarían ser ocultados. Había visto 3 videos de instalación en YouTube la noche anterior mientras Sean dormía a mi lado, aprendiendo sobre ángulos, puntos ciegos y detección de movimiento. La cámara del salón fue la primera en instalarse, posicionada para capturar la puerta principal y el espacio principal. Otra en la cocina, enfocada hacia el comedor. Una en el pasillo, mirando hacia la puerta de nuestro dormitorio. El cuarto ojo, escondido entre los estantes, casi invisible entre mis libros de bolsillo, cubriendo el área donde Sean usualmente se sentaba con su laptop. La aplicación en mi teléfono cobró vida con las transmisiones de cada cámara, 4 cuadrados mostrando nuestro apartamento vacío desde diferentes ángulos. Podía revisarlos desde cualquier lugar, grabar imágenes, recibir alertas cuando se detectara movimiento. La primera prueba llegó esa misma noche. Sean llegó a casa a las 6:00 p.m., la hora normal, sin nada en las manos. Pero el siguiente miércoles, las cámaras lo captaron empacando una bolsa de viaje a las 3:00 p.m., cuando se suponía que estaba en reuniones seguidas. Dobló su ropa cuidadosamente, el suéter gris que le había comprado para Navidad, sus caros jeans, el perfume que solo usaba para ocasiones especiales. La inesperada red de apoyo comenzó a formarse sin mi esfuerzo consciente. Janet de contabilidad había comenzado a enviarme cosas sin que le pidiera nada. «Pensé que deberías ver esto», decía su correo electrónico, adjuntando los informes de gastos de Sean,
que mostraban cenas para 2 en restaurantes a los que yo nunca había ido, cargos en hoteles durante el horario del almuerzo, recibos de Uber a direcciones en Fremont. Marcus, el portero de nuestro edificio, había comenzado a saludarme con un calor extra. Una noche, mientras recogía el correo, mencionó casualmente: «Tu esposo se fue temprano esta mañana, alrededor de las 5:00 a.m. Espero que todo esté bien con esa emergencia de trabajo». No había habido ninguna emergencia de trabajo. Sean me había dicho que iba al gimnasio. «Gracias, Marcus», dije, entendiendo el regalo que me estaba dando. Estas empresas tecnológicas siempre tienen algo urgente. Incluso Patricia, de la cafetería de abajo, se había dado cuenta. Ella había estado haciendo mi latte matutino durante 2 años, sabía que me gustaba con un extra de café los lunes, recordaba mi nombre sin que se lo pidiera. Al día siguiente de haber instalado las cámaras, me entregó mi café y sostuvo mi mirada. «¿Estás bien, cariño? Pareces diferente últimamente. Estresada. Solo cosas del trabajo», dije automáticamente. Ella asintió lentamente. «Ese esposo tuyo solía venir todas las mañanas, ¿sabes? No lo he visto en meses. Ahora va a ese lugar en Fremont». Según su Instagram, sacó su teléfono mostrándome el perfil público de Sean. Yo había dejado de revisar. Ahí estaba él, etiquetado en Lighthouse Coffee en Fremont, publicado por alguien con el nombre de usuario Claire Underbeer 47. «Los hombres», dijo Patricia, sacudiendo la cabeza, «se creen tan listos. Para la víspera de Año Nuevo, a 2 días de distancia, ya tenía un sistema de archivo. Los estados de cuenta bancarios en una carpeta, las capturas de pantalla en otra, las grabaciones de las cámaras respaldadas en la nube, una cronología escrita de los eventos que Victoria había sugerido. Mantuve la información de contacto de 3 abogados de divorcio, además de Victoria, por si acaso. La tarjeta de presentación de la doctora Sarah Chin, la terapeuta que la doctora Martínez había recomendado, finalmente sacada de mi bolso y clavada en mi tablero de anuncios. Cada pieza de evidencia era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi antigua vida y lo que viniera después. Sean no tenía idea de que mientras él estaba construyendo su aventura, yo estaba construyendo mi salida. Aún me besaba en la frente cada mañana, ese toque distraído y obligatorio. Aún decía «te quiero» cuando se iba, las palabras vacías como un eco. Aún llegaba a casa oliendo a jazmín y vainilla, el perfume de Claire ahora tan familiar como su colonia. Pero yo ya no era la mujer esperando con la saña fría, esperando explicaciones. Era la mujer con cámaras grabando sus mentiras, cuentas bancarias que él no sabía que existían, y un abogado en la lista de contactos. La guerra aún no había sido declarada, pero yo estaba lista. Cada documento archivado, cada dólar asegurado, cada aliado identificado. Todos eran armas esperando ser desplegadas. El apartamento se sentía diferente ahora, aunque nada visible había cambiado. Ya no era nuestro espacio, sino mi zona de vigilancia. Cada habitación guardaba secretos. Las cámaras ocultas, la tarjeta del abogado y mi caja de joyas, los nuevos estados de cuenta bancarios llegando solo a mi correo electrónico. Me movía por nuestra casa como una espía en territorio enemigo, recolectando información para una confrontación que se sentía inevitable como el amanecer. La víspera de Año Nuevo llegó con ese frío amargo que hace que Seattle se acurruque en su interior. Sean se fue a la fiesta de Derek alrededor de las 9, besando mi frente con esos labios secos que se sentían como el toque de un extraño. Derek estaba en Tahoe con su novia. Lo sabía porque había publicado historias en Instagram todo el día. Pero no dije nada. Solo vi a Sean ajustarse el cuello de la camisa en el espejo del pasillo, rociándose colonia como si fuera una armadura contra su conciencia. El apartamento cayó en silencio después de que se fue. Me serví una copa del Malbec que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Dándome cuenta de que esto calificaría, la medianoche llegó y se fue sin un mensaje de mi esposo, sin un beso de champán, sin promesas para un mejor año por venir. La ciudad celebraba debajo de mi ventana mientras yo me sentaba en la oscuridad. La única luz provenía de la pantalla de mi laptop. Nuestras fotos de boda estaban en una carpeta digital titulada Forever. Qué optimismo tan ingenuo en ese nombre. La abrí a las 12:47 a.m. Las fotos cargaban como evidencia en un juicio. Ahí estábamos, 5 años más jóvenes, estúpidos de esperanza. Los ojos de Sean realmente se enfocaban en mí en ese entonces. Su sonrisa llegaba hasta las esquinas. Yo lucía radiante con encaje blanco, creyendo que había encontrado a mi persona. Eliminar.
La foto de la ceremonia en la playa desapareció. Eliminar. Nuestro primer baile desapareció. Eliminar. El corte de la torta. Su madre llorando. La sonrisa orgullosa de mi padre. Todo fue borrado con precisión clínica. Cada foto eliminada se sentía como una cirugía sin anestesia. Necesaria pero brutal. Para la 1:30 am, la carpeta estaba vacía. 5 años comprimidos en nada, dejando solo espacio en blanco donde antes vivían los recuerdos. Me moví a la sala, incapaz de enfrentar nuestro dormitorio donde la almohada de Sean seguía intacta. Ese vacío en su lado de la cama, que se había convertido en una geografía permanente. La aplicación de las cámaras de seguridad mostraba el apartamento vacío desde 4 ángulos. La marca de tiempo corriendo en la esquina como una cuenta regresiva hacia algo que no podía nombrar. La cafetera me llamaba. Dormir era una fantasía ahora. De todos modos, el café estaba demasiado fuerte, amargo al punto de hacerme llorar los ojos, pero lo bebí negro mientras navegaba por mi teléfono. La ubicación de Sean mostraba que estaba en la casa de Claire. No en la fiesta de Derek, no en algún club en el centro. La casa colonial de Claire en Maple Avenue, donde las fotos de Ryan aún decoraban las paredes, donde la guardería de su bebé esperaba vacía por su regreso. A las 2:15 am, abrí mi laptop nuevamente y saqué el documento que había estado manteniendo para Victoria. La cronología de la mentira de Sean. Cada entrada fechada y detallada. La última entrada, 1 de enero, 12 am. Sean dice estar en la fiesta de Derek. Derek está en Tahoe. La ubicación de Sean muestra Maple Avenue, Fremont. Estaba añadiendo esta nota cuando mi teléfono explotó con la notificación de emergencia a las 2:47 am. El sonido rompió el silencio del apartamento. Ese tono específico que Sean había programado para él, el que estaba destinado a emergencias reales. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras leía su mensaje. Estoy en casa de Claire. Recógeme o se acabó. El ultimátum permaneció allí en mi pantalla, pulsando con derecho. Quería que manejara por toda la ciudad a las 2:47 am, para sacarlo de su aventura, como si yo fuera algún tipo de servicio de transporte para su infidelidad. La audacia era casi impresionante. Lo leí 3 veces, cada lectura solidificando algo que había sido líquido en mi pecho durante meses. Esto era todo. El momento en que todo se cristalizó en una perfecta y aguda claridad. Mis dedos se movieron sobre el teclado sin temblar. Entonces se acabó. 4 palabras. Sin explicación, sin emoción, solo un hecho. Pero no terminé. La información de contacto de Ryan ya estaba abierta. Habíamos intercambiado números en su fiesta de despedida cuando me pidió que cuidara de Claire. La ironía de esa solicitud ahora se sentía como poesía oscura. Reenvié la ubicación de Sean con precisión quirúrgica, añadiendo una sola línea. Pensé que deberías saber dónde tu esposa está entreteniendo a mi esposo a las 2:47 am. Estás en Dubái, ¿verdad? El momento en que presioné enviar, Sean comenzó a llamar. El teléfono se iluminó con su cara. Una foto de hace 2 años cuando aún me miraba en lugar de mirar a través de mí. Observé cómo sonaba. Conté las vibraciones contra la mesa de café y luego rechacé la llamada. Llamó nuevamente de inmediato. Rechazar, rechazar. El número de Claire apareció después. Luego Sean nuevamente. Luego un número desconocido que probablemente era la línea fija de Claire. El teléfono se convirtió en una tormenta eléctrica de intentos desesperados de contacto. Vibrando, sonando y iluminándose como una máquina de casino que acaba de ganar el jackpot. Lo levanté, miré el caos de notificaciones. Luego mantuve presionado el botón de encendido. La pantalla se apagó. El silencio que siguió se sintió sagrado, como el momento después de la confesión cuando se supone que los pecados son perdonados. Excepto que no estaba buscando perdón. Me estaba concediendo a mí misma la absolución. El dormitorio me recibió de manera diferente ahora. La cama parecía más grande sin el peso de esperar a Sean. Su almohada ya no me ridiculizaba. Era solo tela y relleno, sin sentido sin la persona que debería estar usándola. Me deslicé bajo las cobijas, mi cuerpo encontrando el centro del colchón en lugar de aferrarse a mi lado asignado. Por primera vez en 6 meses, tal vez más, caí en un sueño real. No la vigilia medio consciente e inquieta que había estado llamando descanso, sino un sueño profundo real donde la mente finalmente suelta su férreo control sobre la conciencia. Soñé con habitaciones vacías con paredes blancas, de pintarlas con colores que a Sean le disgustarían. Un burdeos profundo, azul medianoche, ese tono perfecto de verde que parece sombra de bosque. Soñé con el silencio sin la pregunta subyacente de dónde estaba él, con quién estaba,
¿Cuándo volvería a casa? La mañana llegó con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cerrar las persianas. No necesitaba despertador. Mi cuerpo despertó naturalmente a las 7:00 a.m., renovada de una manera que se sentía extraña. El apartamento seguía en silencio, pero ahora era un tipo diferente de silencio. Pacífico en lugar de tenso, completo en lugar de esperar. Hice café en la prensa francesa, tomándome el tiempo para medir el café con precisión, para esperar los 4 minutos completos para que se infusionara. Mi teléfono estaba sobre la encimera, todavía apagado, un espejo negro reflejando nada. El impulso de encenderlo parpadeó y murió. Aún no. Este momento era demasiado precioso para romperlo con el caos digital que esperaba dentro. En su lugar, me senté en la mesa de la cocina con mi café y observé cómo Seattle despertaba abajo. Personas paseando perros, corredores desafiando el frío de enero, la vida normal continuando, mientras la mía acababa de detonar y reformarse en algo irreconocible. El café sabía perfecto, ni demasiado amargo ni demasiado débil. Todo se sentía más nítido, más definido, como si hubiera estado mirando la vida a través de vidrio empañado y alguien finalmente lo hubiera limpiado. A las 8:00 a.m., finalmente encendí el teléfono. Vibró durante 30 segundos seguidos. Las notificaciones se apilaban como víctimas de un accidente. 23 llamadas perdidas, 57 mensajes de texto, 19 correos de voz. Los números se sentían como una puntuación en un juego que ya había ganado. El primer mensaje de voz de Sean tenía la marca de tiempo 2:48 a.m. Cariño, por favor, puedo explicarlo. No es lo que parece. Claire había tomado demasiado en una fiesta y solo me aseguraba de que llegara a casa segura. Por favor, llámame. El mensaje de voz de Claire. 3:15 a.m., sollozando. Eres una bruja vengativa. Has arruinado todo. Ryan está regresando a casa. Has destruido mi vida. Pero el que me hizo sonreír, de verdad sonreír, fue el de Ryan a las 3:45 a.m. Cristina, estoy en el aeropuerto internacional de Dubái. He reservado el primer vuelo de regreso a casa. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre la evidencia. Gracias por tener el valor de hacer lo que tenía que hacerse. Puse el teléfono sobre la encimera de la cocina. El mensaje de voz de Ryan seguía resonando en mi mente cuando escuché pasos en las escaleras afuera, pesados, desiguales, como alguien subiendo que no había dormido. A través del mirila, vi a Sean de pie allí a las 8:15 a.m., con la apariencia de alguien a quien habían ensamblado con piezas sobrantes del hombre con el que me había casado. Su camisa era la misma de la noche anterior, pero arrugada más allá de la salvación, medio metida con una mancha de café extendiéndose por el pecho. El vaso de gasolinera en su mano temblaba ligeramente. La tapa de plástico no estaba bien asegurada, amenazando con derramarse. Abrí la puerta, pero no me aparté para dejarlo entrar. El aire de la mañana de enero se coló entre nosotros, trayendo consigo el olor de su desesperación, alcohol rancio, el perfume de Claire y la acidez particular del pánico. Chris, gracias a Dios. Comenzó a moverse hacia adelante como si tuviera derecho a estar dentro. Levanté la mano. Puedes decir lo que necesitas decir desde allí. Su rostro hizo algo complicado. Sorpresa, dolor, luego ira, pasando rápidamente como los canales de una televisión rota. Es mi apartamento también, en realidad, no lo es. Saqué el documento de la mesa de lado, donde lo había puesto días antes, sabiendo que este momento llegaría. Te eliminaron del contrato de arrendamiento la semana pasada. Se presentó un aviso de 30 días a la administración el 28 de diciembre. Tienes hasta el 27 de enero para recoger tus pertenencias. El papel temblaba en mi mano extendida. Él no lo tomó. Solo me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. El café de la gasolinera resbaló de su agarre, golpeando el pasillo de concreto con una salpicadura que parecía arte moderno. El líquido oscuro se esparcía en direcciones que no tenían sentido. No puedes hacer eso. El apartamento está a mi nombre. Siempre ha estado. Mi crédito, mi depósito, mi firma. Estás listado como ocupante autorizado, lo cual rebocé legalmente. Las palabras de Victoria salieron de mi boca, calmadas y precisas. Tus pertenencias estarán disponibles para ser recogidas con cita previa. Sus piernas parecían ceder en su deber estructural. Se apoyó en el marco de la puerta y por primera vez lo vi claramente. No al ejecutivo de marketing con la sonrisa fácil, no al esposo que había encantado a mi familia, ni siquiera al infiel que había vivido una doble vida, solo un hombre de 34 años que lo había apostado todo y había perdido. Claire me echó.
susurró. En el momento en que Ryan le llamó desde Dubái, ella literalmente tiró mi ropa al jardín. Dijo que no valía la pena perder su matrimonio por mí. Dijo que yo solo era entretenimiento mientras Ryan no estaba. Quería sentir algo, simpatía, vindicación, incluso lástima. Pero solo había una fría observación de los hechos, como ver un documental de naturaleza sobre depredadores convirtiéndose en presas. Mi teléfono vibró. Madison Fitzgerald llamando. Debo tomar esta llamada, dije, comenzando a cerrar la puerta. Cristina, por favor. Tu madre conoce buenos hoteles, le dije. Luego cerré la puerta con un suave clic de finalización. La voz de Madison irrumpió en el momento en que contesté. Cristina, tienes que escuchar esto. Claire se volvió completamente loca. Ha estado tirando las cosas de Sean al jardín durante la última hora. Los vecinos llamaron a la policía pensando que era una disputa doméstica. A través de mi ventana, podía ver a Sean aún de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada como si pudiera abrirse mágicamente. Madison continuó. Sus palabras se atropellaban unas a otras con la cualidad sin aliento de alguien que está presenciando un accidente de coche en cámara lenta. Claire ha estado jugando con ambos lados todo este tiempo. Nunca tuvo la intención de dejar a Ryan. Solo quería atención mientras él viajaba. Literalmente llamó a Sean un relleno frente a la policía. Dijo que era conveniente pero reemplazable. La ironía era tan perfecta que parecía guionizada. Sean había destruido nuestro matrimonio por alguien que lo veía como entretenimiento temporal, un cuerpo caliente para llenar un espacio vacío. Había tenido una aventura con alguien que también tenía una aventura con él. Lo mejor, dijo Madison, y podía escuchar la satisfacción vengativa en su voz, es que Ryan ya ha contactado a un abogado de divorcio desde el aeropuerto. Claire está a punto de perderlo todo. La casa está a nombre de él, los autos, incluso sus tarjetas de crédito, todas con estatus de usuario autorizado en sus cuentas. Después de que Madison colgara, me preparé el desayuno. Un desayuno real. Huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja. No la dieta de café y ansiedad con la que había sobrevivido durante meses. Estaba a mitad de camino con la comida cuando mi teléfono sonó. Jennifer Cololton, directora de RRHH en la empresa de Sean en nuestra empresa. Técnicamente, aunque yo trabajaba en otro departamento. Cristina, me disculpo por llamar en un día festivo, pero esto es urgente. Hemos recibido información preocupante sobre irregularidades en los informes de gastos relacionados con Shah y Claire Fitzgerald. Entiendo que podrías tener documentación que pueda ayudar con nuestra investigación. Dejé el tenedor. ¿Qué tipo de documentación? Recibos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, cualquier cosa que muestre gastos personales cargados a cuentas de la empresa. Hemos recibido una pista anónima con capturas de pantalla de Instagram, pero necesitamos verificar la cronología. Pista anónima. Madison había estado ocupada. Tengo todo, dije. Fechas, montos, ubicaciones. Todo cruzado con reuniones de clientes que nunca ocurrieron. El alivio de Jennifer fue audible. ¿Podrías enviármelo hoy por correo electrónico? Abriremos una investigación formal el lunes por la mañana. Pasé la siguiente hora recopilando todo. Cada recibo del gimnasio en Fremont, cada cargo por cenas de noches en las que Sean dijo estar trabajando. El patrón era condenatorio. Más de 6 meses de fraude sistemático usando recursos de la empresa para financiar una aventura. El sello de tiempo mostró que mi correo se envió a las 10:47 a.m. Para las 11:30, la madre de Sean, Patricia, estaba llamando. Casi no contesté, pero algo me hizo querer escuchar lo que diría. Patricia Brennan siempre había sido una fuerza de la naturaleza, el tipo de madre que creía que su hijo no podía hacer nada malo, que había hecho excusas por cada fracaso, cada deficiencia, cada señal de alerta que intenté discutir con ella a lo largo de los años. ¿Cómo pudiste? Empezó sin preámbulo, su voz temblando con lágrimas y rabia. Está en mi entrada destrozado porque no pudiste perdonar un error. Patricia, le dije manteniendo mi voz en calma. No fue un error. Fueron 6 meses de engaño calculado. Estuvo en la casa de otra mujer a las 2:47 de esta mañana. Él está confundido. Necesita apoyo, no abandono. El matrimonio se trata de resolver problemas. Él hizo su elección repetidamente durante meses. Sus lágrimas se transformaron en algo más duro, más cruel. Eres despiadada, absolutamente despiadada. Echarlo como basura, destruir su carrera, humillarlo públicamente. Despiadada, repetí, saboreando la palabra. Patricia, despiadado es lo que él me hizo a mí mientras el esposo de Claire estaba trabajando en el extranjero para mantener a su familia. Despiadado es mentir cada día durante 6 meses.
Despiadado es enviarme un ultimátum desde la casa de su amante a las 2:47 a.m. Vas a arrepentirte de esto, siseó. Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de persona eres realmente. Pagarás por destruir a mi hijo. Tu hijo se destruyó a sí mismo, dije. Yo solo dejé de habilitarlo. La línea se cortó. Borré su número de mi teléfono. Otro pequeño acto de liberación. Al mediodía, mi aplicación de cámaras de seguridad mostró movimiento. Sean había regresado con Derek en una furgoneta de alquiler, cargando las cajas que había empacado y dejado en la sala de correo del edificio, como Victoria había sugerido. Se movía como un anciano, los hombros encorvados hacia adentro. Esa postura confiada que alguna vez me había parecido atractiva ahora completamente disuelta. Derek seguía intentando hablar con él, pero Sean solo negaba con la cabeza, cargando caja tras caja de la vida que había apostado. La cámara lo captó mirando hacia nuestra ventana una vez, simplemente de pie en el estacionamiento, sosteniendo una caja etiquetada álbumes de bodas. Lo observé a través del ojo electrónico de la cámara, sintiendo nada más que la observación distante de un capítulo cerrándose. Derek acababa de irse con la última caja cuando Victoria llamó. La fecha del juicio está fijada. El 15 de febrero, a las 9:00 a.m. Trae todo lo que hemos discutido. Su voz llevaba esa satisfacción particular de una abogada, que sabía que ya había ganado. Las 6 semanas entre esa llamada y el juzgado se sintieron como ver una avalancha en cámara lenta desde una distancia segura. Sean contrató a un abogado de bajo presupuesto de un centro comercial que se especializaba en DUI y divorcios rápidos. Lo supe porque Jennifer, de contabilidad, que se había convertido en una aliada inesperada, mencionó haber visto a Sean en el estacionamiento de Soluciones Legales Económicas, luciendo como si hubiera envejecido 5 años en 5 semanas. El 15 de febrero llegó gris y lloviznando, el cielo de Seattle coincidiendo con la gravedad de la ocasión. Victoria me recibió fuera del tribunal, su traje azul impecable, su maletín conteniendo suficiente evidencia para enterrar a Sean 2 veces. Había organizado todo en carpetas etiquetadas, registros financieros, estados de cuenta de tarjetas de crédito, las capturas de pantalla de Instagram que Madison había proporcionado, incluso las grabaciones de seguridad de Sean empacando maletas para sus reuniones tarde. Su abogado intentó argumentar por la manutención conyugal, mencionó Victoria mientras subíamos las escaleras del juzgado. Me reí. Luego le envié la documentación sobre fraude. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, más oficina que teatro. Sean estaba sentado en la mesa opuesta, usando el mismo traje que había llevado a nuestra boda. Reconocí la pequeña mancha de vino en la manga de cuando mi tío Robert se entusiasmó demasiado durante su brindis. Su abogado, un hombre nervioso llamado Gary Algo, pasaba papeles como si estuviera buscando un milagro entre las hojas. La jueza Patricia Nakamura presidió con la energía directa que sugería que ya había visto todas las versiones posibles de desastre marital. Victoria presentó nuestro caso con precisión quirúrgica, cada recibo proyectado en una pantalla, cada captura de pantalla de Instagram con marca de tiempo y verificada, los cargos en tarjetas de crédito a hoteles durante el horario de almuerzo, la membresía del gimnasio en Fremont. El patrón sistemático de engaño se desplegó como un mapa de traición. Su señoría, dijo Victoria, colocando otra carpeta sobre el banco del juez. El demandado utilizó los bienes matrimoniales para financiar su relación extramatrimonial. La ley de Washington es clara sobre la disipación de los bienes. Cada cena, cada habitación de hotel, cada regalo comprado para la señora Fitzgerald representa dinero robado de la propiedad conyugal. El abogado de Sean intentó objetar, argumentar, minimizar, pero ¿qué defensa podía sostenerse contra los recibos, las capturas de pantalla y los propios informes de gastos de Sean que mostraban que había cargado cenas por su aventura como reuniones con clientes? La expresión de la jueza Nakamura se volvió más fría con cada pieza de evidencia. Cuando Victoria mostró las grabaciones de seguridad de Sean empacando maletas mientras afirmaba estar trabajando hasta tarde, la jueza incluso movió la cabeza. «Señor Brennan», dijo mirando directamente a Sean, ¿realmente creyó que su esposa no notaría $18,000 en cargos inexplicables durante 6 meses? Sean murmuró algo sobre estrés y errores. La jueza lo interrumpió. Esto no son errores. Esto es un engaño sistemático y fraude financiero contra su cónyuge. El fallo fue todo lo que Victoria había prometido. El apartamento seguía siendo mío. Los ahorros míos. La mitad del 401k de Sean transferida a mí.
Él mantuvo su deuda personal, incluidas las tarjetas de crédito que había escondido, las que usó para habitaciones de hotel y viajes de fin de semana con Claire. La jueza incluso ordenó que él pagara mis honorarios legales, otros $8,000 que no tenía. Se concede la petición de disolución, anunció la jueza Nakamura. Este matrimonio está disuelto. Salir de ese tribunal oficialmente divorciada se sintió como salir de un teatro oscuro hacia la luz del día. Victoria me estrechó la mano. Me dijo que había sido la clienta ideal, organizada, racional, con evidencia que hizo su trabajo fácil. Sean estaba de pie junto a su auto en el estacionamiento, mirando los papeles que su abogado le había entregado. Por un momento, nuestros ojos se cruzaron a través del asfalto mojado por la lluvia. Luego me subí a mi auto y me fui, dejándolo allí de pie como un memorial de su propia destrucción. 2 meses después, marzo trajo un sol inesperado y un mensaje de texto de Ryan Fitzgerald.cafe. Te debo un gracias adecuado. Nos encontramos en un pequeño lugar en Wallingford, territorio neutral, alejado de nuestras antiguas vidas. Ryan se veía más saludable de lo que esperaba. El sol de Dubái le había dado color, y la ausencia del caos de Clare había restaurado algo más joven en su rostro. Se levantó cuando llegué, un gesto que Sean había dejado de hacer años atrás. Me salvaste la vida, dijo sin preámbulos, una vez que habíamos pedido. Habría pasado años financiando sus aventuras, pensando que yo era el problema. Nos salvamos mutuamente, corregí. Tu llamada a las 2:48 a.m. confirmó que no estaba perdiendo la razón. Se rió, no de forma amarga, sino genuinamente divertido. Claire sigue publicando en Instagram frases motivacionales sobre levantarse de las cenizas y encontrarse a uno mismo a través de la adversidad. Ella está viviendo con su madre en Tacoma, trabajando a medio tiempo en un estudio de yoga. Saqué mi teléfono, mostrándole la última publicación de Sean en LinkedIn sobre cambios profesionales y aprender del fracaso. Ambos nos reímos. Luego el sonido libre de las personas que habían sobrevivido a la misma tormenta. Él trató de contactarme, dijo Ryan, removiendo su café. Sean quería comparar notas sobre Claire, como si fuéramos a formar algún tipo de grupo de apoyo patético para hombres que fueron engañados. ¿Qué le dijiste? Nada. Bloqueé su número. No me interesa vincularme por estupideces mutuas. Hablamos durante 2 horas comparando acuerdos de divorcio, compartiendo los detalles absurdos que solo las personas que han pasado por el mismo desastre específico pueden apreciar. Antes de irnos, intercambiamos números, no de forma romántica, solo como compañeros sobrevivientes que ocasionalmente podrían necesitar confirmar que sí, realmente había sido tan insano. La siguiente prueba llegó en la cena familiar ese domingo. Finalmente les conté a mis padres y a Tom todo, no la versión suavizada que les había estado dando, sino toda la verdad. El mensaje a las 2:47 a.m., Claire, la investigación, todo. Los nudillos de Tom se pusieron blancos alrededor de su botella de cerveza. Sabía que algo estaba mal en Acción de Gracias. Debería haberlo sabido. No podrías haber hecho nada. Interrumpí. Mi madre había pasado por sus propias etapas de procesamiento. Primero, la decepción de que el matrimonio hubiera fallado. Luego, a medida que salían los detalles, una transformación en furia protectora que no había visto desde la secundaria, cuando un maestro me había suspendido injustamente. Estoy actualizando las fotos de la tarjeta de Navidad, anunció sobre el postre. Ya lo quité de los últimos 3 años. La edición de fotos es maravillosa hoy en día. Mamá, no tienes que borrar la historia. Sí, lo tengo que hacer. Él se borró de esta familia en el momento en que eligió a otra mujer sobre mi hija. Mi padre levantó su copa de vino por la libertad de Cristina. Todos levantaron sus copas. Tom, Jennifer, incluso los gemelos con sus cajas de jugo. El calor de su apoyo llenó espacios en mi pecho que no había dado cuenta de que estaban fríos. 3 semanas después de esa cena, me encontré con Derek en Whole Foods. El mejor amigo de Sean, su ex mejor amigo, se veía incómodo entre los productos orgánicos y nuestro encuentro inesperado. Estaba comprando ingredientes para lo que parecía una fiesta. Buen vino, queso caro, el tipo de comida que Sean solía insistir en que sirviéramos cuando teníamos invitados. Cristina, dijo, como si mi nombre fuera una pregunta. Derek, debería decirte que Sean está en Portland ahora, trabajando en una startup con nuestro amigo de la universidad. Nivel de entrada en marketing. Nivel de entrada.
Después de 6 años como gerente de cuentas senior, la caída estaba completa. «Estás saliendo con alguien», continuó Derek, claramente incómodo, pero sintiendo la obligación de compartirlo. 24, acaba de graduarse. Cree que es cosmopolita y sofisticado. No sentí nada. Ni celos, ni lástima, ni siquiera satisfacción. Solo la observación neutral de una información que ya no afectaba mi vida. «Espero que sea más inteligente que yo», dije, con sinceridad. Derek cambió de postura. «A veces habla de ti. Dice que quiere tener cierre, explicarte. No hay nada que explicar. Y el cierre no es algo que él pueda tomarme. Es algo que me di a mí misma a las 2:47 a.m., cuando decidí dejar de participar en sus juegos. Dejé a Derek allí con sus suministros para la fiesta, finalmente entendiendo que la indiferencia era la forma más completa de cierre posible. El encuentro en Whole Foods con Derek duró unos 10 minutos antes de disolverse como azúcar en la lluvia. Terminé mis compras. Me compré flores, tulipanes amarillos que no tenían que ver con nadie más que conmigo, y conduje de vuelta al apartamento que se había convertido en mi santuario. La tarde de mayo se estiró dorada a través de mis ventanas, y las abrí de par en par para dejar que los sonidos de la ciudad se mezclaran con mi música. 6 meses. 6 meses desde que ese mensaje a las 2:47 a.m. había roto mi vida como un huevo, dejando que algo nuevo e inesperado emergiera. Comencé a tomar clases de cerámica los jueves, mis manos aprendiendo a moldear arcilla en tazones y jarrones que eran imperfectos pero míos. Me uní a un grupo de senderismo que se reunía los domingos por la mañana, descubriendo senderos que nunca había explorado durante mis años de casada, cuando los fines de semana significaban esperar que Sean decidiera nuestros planes. El primer sábado de junio llegó con un sol inusual, el tipo que saca a todos de Seattle al aire libre. El mercado de Pike Place floreció con multitudes, y yo paseaba lentamente, sin ningún horario que me apurara. Los vendedores de flores gritaban los precios, sus cubos llenos de peonías y rosas. Estaba examinando girasoles, sus caras amplias y sin disculpas. Cuando sentí ese cambio particular en el aire, ese que significa que alguien te está mirando, Sean estaba de pie a unos 6 metros de distancia cerca de la estación de lanzar pescado, con su mano en la espalda baja de una joven que parecía recién salida de la universidad. Ella tenía ese brillo de optimismo no probado, mirándolo mientras él señalaba algo en el mercado. Su vestido de verano era del tipo de amarillo esperanzado que sugería que ella creía en los finales felices. Reconocí su expresión. Era la mía de hace 5 años, antes de aprender que algunos hombres tratan el amor como una tienda de conveniencia, toman lo que necesitan y se van cuando algo mejor abre a la vuelta de la esquina. Me vio. Su mano cayó de su espalda. Su cuerpo giró ligeramente hacia mí como una brújula buscando el norte. Por un momento, pensé que podría acercarse, que podría intentar crear alguna escena de película donde los ex se intercambian palabras significativas. Su boca se abrió, formando la forma de mi nombre. Volví a mirar los girasoles. «Voy a llevar 6», le dije al vendedor, sacando dinero de mi billetera. Detrás de mí, podía sentir la presencia de Sean como si el clima cambiara, pero no me di vuelta. El vendedor envolvió mis girasoles en papel marrón, los ató con hilo y me los entregó con una sonrisa. Pasé junto a los lanzadores de pescado, entre la multitud donde Sean seguía de pie, congelado. Su nueva novia ahora tiraba de su brazo con preguntas que podría imaginar, pero que no me importaba escuchar. Mi indiferencia no era actuada. Era tan real como los girasoles en mis brazos, tan sólida como el suelo bajo mis pies. Sean se había convertido en un extraño cuya historia ya no se cruzaba con la mía, y esa verdad sabía a libertad. El lunes por la mañana, Jennifer Colulton vino a mi oficina. No a mi cubículo, sino a mi verdadera oficina. La promoción se materializó en abril como una recompensa por haber sobrevivido con gracia. «La junta se reunió el viernes», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «Están creando una nueva posición, directora de cumplimiento y ética. El puesto es tuyo si lo quieres». Dejé mi café con cuidado. ¿Por qué yo? Porque manejaste la investigación con total profesionalismo, mientras tu vida personal se desmoronaba. Porque mantuviste la calidad de tu trabajo cuando otras personas habrían colapsado. Porque la Junta cree que alguien que puede navegar por ese nivel de crisis personal, mientras protege los intereses de la empresa, es exactamente quien debería evitar futuros incidentes. La ironía era casi poética. El fraude de Sean había creado la necesidad de este puesto, y mi supervivencia a su traición me había calificado para ocuparlo. El salario que mencionó Jennifer me hizo agradecer estar sentada.
suficiente como para no solo sobrevivir, sino realmente prosperar, viajar, ahorrar, nunca más depender financieramente de nadie. Hay una cosa más, añadió Jennifer. La oficina en la esquina del piso 17 es tuya, la que tiene vista a Elliott Bay. Después de que se fue, me quedé en lo que sería mi nueva oficina, observando las hadas cruzar el agua como promesas que se movían lentamente. El éxito sabía diferente cuando lo habías ganado, no a pesar del desastre, sino por la forma en que lo habías manejado. Cada hoja de cálculo que había completado mientras mi matrimonio se desmoronaba, cada reunión que había dirigido mientras mi vida se reorganizaba, todo había contado. Esa noche, Seattle entregó una de sus tormentas de lluvia veraniegas características, del tipo que llega de repente y deja todo limpio. Abrí todas las ventanas de mi apartamento, dejando que el aire impregnado de lluvia llenara el espacio. El apartamento se había transformado desde enero, arte nuevo en las paredes, piezas que había elegido sin comité, colores que Sean habría llamado demasiado atrevidos, plantas por todas partes, prosperando en rincones donde antes dominaba su equipo de videojuegos, libros apilados en superficies porque ya no tenía que mantener todo perfecto para una revista para alguien que no notaba. De todos modos, me encontré en el closet sacando la carpeta que Victoria me había dado en nuestra última reunión. El decreto de divorcio, oficial y sellado, se sentía como historia antigua, aunque solo tuviera unos meses. Consideré tirarlo, pero en lugar de eso, lo guardé de nuevo en la carpeta, no como un recordatorio de dolor, sino como prueba de supervivencia. La lluvia se intensificó, y preparé té, acomodándome en el sofá que ahora estaba organizado para la comodidad de una persona, no para el compromiso de dos personas. Mi teléfono estaba en silencio sobre la mesa de café. Ya no era una fuente de ansiedad, preguntándome a quién le estaba enviando mensajes Sean cuando llegaba a casa, qué excusa ofrecería. Solo un dispositivo que me conectaba con personas que realmente querían mi presencia. Fue entonces cuando llegó la comprensión, completa y repentina como la lluvia. El mensaje a las 2:47 a.m. no había sido una destrucción. Había sido un regalo envuelto en alambre de púas. El ultimátum de Sean, recógeme o se acabó, me había obligado a tomar la primera decisión honesta que había tomado en meses, tal vez años. Elegí a mí misma, no venganza, aunque eso hubiera sido fácil. No la confrontación dramática que las películas sugieren que necesitamos. Solo el simple acto revolucionario de decir, entonces, se acabó, y significarlo. La paz que sentía ahora no era la ausencia de conflicto, era la presencia de la verdad. Cada habitación de mi apartamento respiraba con honestidad. Cada plan que hacía solo incluía mis propios deseos. Cada mañana llegaba sin el peso de preguntarme qué mentiras tendría que navegar. La venganza habría requerido seguir involucrada con el caos de Sean, gastando energía en alguien que ya había tomado demasiado. Pero las consecuencias, esas llegaron naturalmente, como la lluvia después de la sequía. Su trabajo perdido por su propio fraude, su amante dejándolo una vez que la emoción se evaporó, su reputación destruida por sus propias decisiones documentadas. No había necesitado orquestar nada. La verdad tiene su propia fuerza. Cerré los ojos, escuchando la lluvia contra las ventanas, y me di cuenta de algo profundo. Nunca más despertaría a las 2:47 a.m. por la crisis de otra persona disfrazada de mi responsabilidad. Ese momento específico se había convertido en algo sagrado al revés. Un momento en el que elegí la paz sobre el drama, el silencio sobre el caos, a mí misma sobre alguien que ya había elegido a otra persona. La joven con Sean en Pike Place aprendería sus propias lecciones a su propio tiempo. Derek eventualmente dejaría de sentirse obligado a darme actualizaciones. Ryan y yo intercambiaríamos mensajes de texto ocasionales como veteranos de la misma guerra, comparando lo mucho mejor que se siente la paz que la batalla. Pero esta noche, en mi apartamento lleno de plantas y arte y silencio que se sentía como música, entendí la última verdad. La paz sabe mejor que la venganza porque es permanente. La venganza es una comida que consumes una vez, pero la paz es un hogar en el que vives para siempre. Y a las 2:47 a.m., cuando Seattle duerme y el mundo contiene el aliento, yo duermo también, profundamente, completamente finalmente libre. Esta historia del mensaje a las 2:47 a.m. y la dulce justicia te mantuvo al borde de tu asiento. Da ese me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Cristina simplemente respondió, entonces se acabó, y reenviaba la ubicación de Sean a Ryan en Dubái. ¿Cuál fue tu momento favorito de venganza? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta.
Suscríbete y da clic en la campanita de notificación para que nunca te pierdas una nueva publicación.